Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Espero que se escuche bien, que tengan bien la imagen. Así vamos comenzando el seminario de esta noche, de día jueves 2 de abril. Recién empezando el mes, con todas las expectativas, por supuesto, de ver qué novedades vamos a ir teniendo para mañana y para el resto de la semana, ¿sí? De la semana que viene. Bueno. Vamos a comenzar, les quiero mostrar el tema que hemos elegido para compartir con ustedes. Queremos analizar el oro, que está sucediendo, entonces queremos ver si tenemos alguna oportunidad de compra para este activo, en qué situación está y verlo tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista fundamental, para poder entender la naturaleza de su movimiento y por qué está haciendo lo que está haciendo actualmente. Les quería comentar que este seminario es organizado por New Capital Securities, es totalmente gratuito y de libre acceso para todos los interesados que siempre nos acompañan todas las semanas. Este es el email del área de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com. Ante cualquier duda que tengan ustedes, por supuesto, pueden ponerse en contacto y pedir siempre el soporte que sea necesario. ¿Bien? Así que bueno, les doy la bienvenida a todos los asistentes, a nuevamente nuestro seminario semanal en esta noche. ¿Bien? Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Yo los voy a estar orientando esta noche a todos ustedes. La idea, por supuesto, es que interactuemos. Obviamente yo les voy a hacer la exposición del tema, pero en el caso de que alguno de ustedes tenga alguna duda o tenga algún punto de vista diferente, quiera plantearlo desde otra parte, por supuesto pueden interactuar conmigo, yo voy leyendo sus comentarios y los voy respondiendo. Porque esta aplicación que estamos usando para hacer este seminario tiene disponible un chat. Así que cualquier cosa que ustedes quieran comunicarme, por el chat lo escriben, yo los leo y les respondo. ¿Sí? Les pido lo que sí que mantengamos todos ustedes, por favor, mantengan los micrófonos apagados para que no haya ruidos que interfieran el seminario. ¿Bien? Todo por escrito, yo los voy leyendo. Bien, para contactarse conmigo también pueden hacerlo. Este es mi email personal, emijimenez14@gmail.com. También tengo redes sociales, tengo mi canal de YouTube y mi página fanpage de Facebook, Emilia Jiménez Trading, los dos se llaman de la misma forma. En la página de Facebook subo muchas noticias, operaciones, todo relacionado con el trading, y en el canal de YouTube subo los videos de todos los seminarios, todas las grabaciones que vamos haciendo. También estoy en Instagram como Emilia-Trader. Así que cualquier cosa me pueden seguir por cualquiera de las redes. Estoy publicando siempre información muy interesante. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar desarrollando entonces el tema de hoy. Quiero en primera instancia mostrarles el gráfico del oro. Lo vamos a ver en 4 horas, podemos verlo en otros marcos temporales también, pero vamos a empezar con un marco temporal un poco más tranquilo. Y acá, como ven, tenemos el activo, el oro, y lo tenemos en este caso en un marco temporal de 4 horas. Yo utilizo este marco temporal porque me parece que es muy significativo, porque sirve tanto para un plazo mediano y también sirve para un análisis un poco más de largo plazo. Obviamente que para hacer análisis de largo plazo se utilizan meses o semanas, pero el de 4 horas nos da un encuadre bastante interesante y nos puede ayudar a tomar medidas en diferentes plazos temporales. Actualmente el precio del oro está en 1612,06 y lo que ha hecho son formaciones interesantes porque toda esta zona que estoy marcando acá es una zona de rechazos y a su vez es un nivel
psicológico a nivel técnico. Así que este nivel es totalmente interesante a la hora de generar nuestras compras. Es un nivel cercano a los 1644. Yo diría 1640 para hacer un nivel redondo. Yo les quiero mostrar este nivel y por qué les refiero a que es un nivel psicológico, porque si yo lo extiendo, a ver que lo voy a acomodar mejor, si yo lo extiendo ven que encuadra perfectamente con todo el último movimiento. Esto es lo que se llama desde el punto de vista técnico un nivel psicológico porque responde a varias situaciones, es decir, que tanto ha hecho de soporte como de resistencia. A ver un momento. A los que no ven y no escuchan, salgan y vuelvan a entrar. ¿Los demás me escuchan bien? A mí me figura que tanto el audio como la imagen están ok. A ver. Quiero saber si los demás se escuchan, así continúo. Sí, bárbaro. Genial. Bueno, los que tienen problemas salen y vuelven a entrar porque puede ser que sea un problema particular. Fíjense la conexión de cada uno de ustedes. Bien. Perfecto, bueno, entonces saliendo y volviendo a entrar seguramente se les actualiza. Bien, entonces reitero, el nivel que yo acabo de marcar ahí en gris, en este gris bien oscuro, es un nivel psicológico, porque ha cumplido la función de soporte y resistencia y se ha ido respetando a lo largo del tiempo. Si ustedes ven, este nivel aproximadamente nació el día 25 de febrero. Ha sobrevivido hasta ahora y sigue siendo un nivel interesante. Entonces este nivel lo vamos a tener en cuenta y vamos a sumarle otro más, que es un nivel intermedio, porque lo que vamos a hacer es marcar toda una zona técnica en la que nosotros podemos esperar a que se produzcan los rompimientos o los rechazos. Y de acuerdo a lo que vayamos viendo, vamos a tomar nuestras decisiones. Arranco desde este punto de vista técnico porque es mucho más fácil de interpretar. Después de ir haciendo una buena introducción de la parte técnica, de cuáles son nuestras opciones, podemos ya pasar a lo que es la parte del fundamento. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que el oro está respaldado por el dólar, es decir, el oro se cotiza en dólares. Cuando uno se pregunta cuánto cuesta el oro, la cifra que uno dice es en dólares. Entonces, el precio que vaya tomando el dólar, la tendencia que vaya formando, es fundamental para tomar nuestras decisiones en el oro. Recordemos que tienen una correlación inversa. Es decir, que si el oro vemos que sube, entonces el dólar ha caído. Esa relación siempre tienen que tenerla presente. ¿Sí? O si el dólar cae, ¿sí? Si el dólar cae, el oro va a subir. Si el dólar sube, entonces el oro tiene que caer. Lo que haga el dólar, el oro va a tratar de hacer siempre lo contrario. Muchas veces sucede que esto a veces se rompe. Y esto se rompió, esta correlación, al principio de cuando ya el tema del coronavirus empezó a tomar una presencia mucho más interesante, en el sentido de que, por eso justamente acá tenemos la imagen del virus que está como amenazando al dólar y al oro. Porque cuando toda esta pandemia empezó a tener ya las consecuencias más negativas, ahí empezamos a ver que el oro empezó a tomar un comportamiento muy extraño, algo que no nos tenía acostumbrados, ¿sí? Porque esto a veces no sucede con tanta frecuencia, que es ver ante una situación de emergencia o de incertidumbre, ver que el oro caía, era totalmente extraño. A ver, acá tengo unas preguntas. Dice $1.600, ¿cuánto oro? Es la onza. Claro, ahí justo Marcos lo responde, es la onza. Esa es la cotización, pero siempre sabemos que es en dólares, ¿sí? Es la cotización en este caso de este activo. Bien, entonces les decía que el oro
naturalmente es un activo de refugio financiero, es decir, que es un activo al cual recurren los inversores en situaciones de incertidumbre. El tema es que esta incertidumbre en particular atacó principalmente a China. Y China es uno de los compradores más grandes del mundo de materias primas, y entre esas materias primas está incluido el oro. Entonces, si China estaba afrontando una situación de una pandemia grave, con un sistema sanitario bastante colapsado, obviamente iba a destinar sus recursos a la salud, al problema, y no a comprar oro, o comprar petróleo, o cualquier otro activo financiero, cobre, por ejemplo. Es por eso que hemos visto este último tiempo las materias primas generalmente a la baja. Porque si el principal comprador del mundo tiene otros problemas, por supuesto que la compra de materias primas va a pasar a segundo plano. Entonces, eso fue lo que sucedió en este caso. El dólar se fortaleció, ¿sí? Antes de que la Reserva Federal empezara a tomar medidas que obviamente hicieron que el dólar caiga, y se empezó a formar la tendencia bajista, pero es muy interesante en este caso la situación particular de esta crisis que afecta principalmente a China. Afectó en su momento. Ahora, obviamente, hay muchos otros países que están hasta incluso más afectados y que tienen otro tipo de consecuencias. Siempre cuando nosotros pensemos en una materia prima, en este caso estamos hablando del oro, tenemos que pensar que siempre hay un país o varios países que lo producen y hay otros que lo compran. ¿Sí? Entonces, siempre yo tengo que ver esto. ¿Quién es el que lo produce? ¿Quién es el que lo compra? Si quien compra está en crisis, no va a comprar tanto. Entonces la demanda va a caer y su precio también. ¿Sí? Si el que sufre es el país productor, va a haber escasez. Supongamos que el país donde se produce mayormente el oro, que puede ser, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, donde hay mayor cantidad de minas, o lo que sea, si son esos países los que tienen otro tipo de crisis, entonces, por supuesto, puede ser que la minería se paralice o se baje la producción. Entonces, entramos en una situación de escasez. Y esa escasez eleva el precio de la materia prima. Entonces, siempre que hablemos de una materia prima, la pregunta clave es ¿quién la produce, quién lo compra en su mayoría? ¿Y en qué situación está cada uno de estos países? Dependiendo de eso, ya podemos saber de antemano qué va a pasar con el precio de este activo. ¿Sí? Después de todo este entorno, empezamos a ver que el oro está empezando a escasear. Y eso fue justamente lo que llevó a que este activo comenzara con esta subida, que es esta que vemos acá, toda esta última. ¿Sí? Además de esto, el dólar, con su caída, permitió al oro tener esta subida. Les quiero mostrar el gráfico del dólar. Acá también lo tenemos en 4 horas. Y si ustedes ven, parecen gráficos opuestos, ¿sí? Porque acá yo tengo una caída y automáticamente tengo una subida. Primero cae y después sube. ¿Y qué pasa con el dólar? Hace lo contrario. Primero sube y después baja. Entonces acá vemos el efecto espejo o el efecto inverso que yo les muestro. ¿Sí? Este gráfico del dólar es un gráfico con el dólar aislado, es decir, no está cruzado ni con el euro, ni con la libra, ni con el yen, ni con nadie. Es el dólar solo, como si fuese el índice del dólar. Y si yo amplío acá la imagen de este dólar, puedo ir viendo hacia dónde podría llegar a ir la tendencia. Yo acá lo que veo es una zona de resistencia muy interesante, y es más, si vemos estas últimas velas, son todas velas de rechazo, todas estas que vemos acá. Yo se las voy a remarcar para que ustedes las puedan ver bien. Estas velas de ahí son todas de rechazo, inclusive la que está cotizando ahora.
por más que no haya cerrado, que todavía esté cotizando, es decir, que incluso hasta podría cerrar rompiendo la zona, pero por el momento no. Por el momento esto es una gran resistencia que hay que tener en cuenta. Si el dólar logra hacer una vela verde que rompe y cierra así, entonces ya deberíamos pensar en que el dólar puede llegar a subir y en este caso el oro continuaría con sus caídas. Y también tenemos por otro lado este nivel de bajos. No es un nivel de soporte confirmado por el momento, simplemente es un nivel tentativo. Esta resistencia sí está confirmada, este soporte no. Pero en el caso de que el oro forme una vela roja que rompa esto, perdón, el dólar, en el caso de que el dólar forme una vela roja que rompa hacia abajo, entonces significa que el dólar continuaría con su caída y le permitiría al oro continuar entonces con su movimiento alcista actual. Y eso está representado con esta zona, estas dos líneas que yo he marcado, porque toda esta zona que está acá entre medio es una zona crítica donde se pueden producir rebotes. Estas velas de acá, todas esas que se ven sombras, todas esas son sombras de rechazo a nivel técnico. Así que tenemos que estar pendientes de que se formen estas nuevas velas de la misma forma que esas en esa zona, en cualquier parte de la zona marcada. Si esto ocurre, entonces aumentan las probabilidades de que se genere una nueva caída. A consecuencia, por ejemplo, de una subida en el dólar. ¿Sí? Hasta acá se entiende lo técnico, que es netamente técnico. No estoy hablando de nada más que de eso. Ya obviamente vamos a entrar a la parte fundamental para que de hecho la hemos tocado muy por encima, hablando un poco de China, hablando un poco de los países productores, de los países compradores, del efecto de las materias primas. Hicimos una breve introducción a la parte de fundamentos. Pero bueno, lo técnico también tiene que acompañar. Entonces, ¿qué tenemos que seguir nosotros para entender la situación? Primero que todo, el movimiento que haga el dólar. El movimiento que haga el dólar es vital para lograr entender lo que vaya a hacer el oro a su futuro y si realmente vamos a tener esa oportunidad de compra que estamos buscando. La oportunidad de compra parece que va a estar porque el dólar hasta el momento está rechazando la resistencia y esto implicaría una continuación de su tendencia hacia la baja. Entonces, por ese lado, podríamos tener entonces esa sospecha. ¿Bien? En este caso, algo que les quería mencionar de la economía estadounidense, que va a afectar bastante a futuro y seguramente al dólar también, es que hay una cifra que no tiene precedentes de unos 10 millones de personas que han perdido su trabajo en Estados Unidos en las últimas 2 semanas. 10 millones de personas, entonces aproximadamente, en las últimas 2 semanas, debido obviamente a este parate, las actividades económicas en general, que ha ocasionado, por ejemplo, en este caso, el coronavirus o el COVID-19, porque obviamente las medidas que se están tomando son todas para evitar futuros contagios. Entonces, la mayoría de los países, no todos, están en una etapa de cuarentena y eso ha implicado la suspensión también de muchas actividades económicas. No todas, obviamente todo lo que tenga que ver con la parte de alimentos, con la parte de seguridad, los servicios públicos, todo lo que tenga que ver también con la parte sanitaria, todos esos servicios, esos rubros se mantienen, pero por ejemplo algún rubro de algún negocio que no sea vital, generalmente son los negocios que tienden a cerrar y las personas también tratan obviamente de no gastar su dinero en ese tipo de cosas, el dato del desempleo exactamente. Y mañana viernes, que es el primer viernes del mes, ya tenemos nuestros datos de las nóminas.
Pero es interesante esto de cómo ha aumentado el desempleo. Además, más de 6 millones de personas han solicitado subsidio por desempleo, o sea que ha aumentado con respecto a semanas anteriores las solicitudes de desempleo de Estados Unidos. ¿Sí? Así que eso es muy interesante para que ustedes lo vean. Pero a pesar de esto, a pesar de que la situación de Estados Unidos obviamente no es la mejor, además que ya se está hablando, por ejemplo, los grandes bancos estadounidenses como JP Morgan, como Goldman Sachs, ya están advirtiendo que esta pandemia, por supuesto, está ocasionando una recesión global, que obviamente es más que evidente. No solamente lo está viviendo Estados Unidos, sino que el mundo está viviendo una crisis. Y según las previsiones que han hecho desde, en este caso, estos bancos, han dicho que va a ser más aguda que la crisis financiera del 2008, pero también que va a ser más corta. Y que el golpe económico va a estar principalmente presente en la primera mitad de este año. ¿Sí? Entonces, hasta junio se van a ver las consecuencias más graves y después ya vamos a empezar a ver las consecuencias un poco más leves y también hasta sospechan de que haya una segunda ronda de infecciones. Es decir, de que se logre contener el virus, pero se vuelva a desatar el problema. Pero bueno, esto obviamente depende del grado de respuesta que tengan los mandatarios, de las medidas que se tomen, de que haya políticas de contención, pero sobre todo de la conciencia que tengan los ciudadanos de los cuidados básicos, que son el mantener la distancia, el lavarse las manos varias veces por día, el no llevarse las manos a la cara, y son cuidados bastante básicos, pero no todos estamos preparados para hacerlo. No todas las personas del mundo tenemos esa conciencia de cuidarnos y por algo tan sonso se propaga un virus como, por ejemplo, no lavarse las manos o no tomar distancia o no taparse la boca cuando uno estornuda o tose, que son cosas básicas y que si la gente tomara conciencia, la economía podría seguir funcionando y a lo mejor hasta no haría falta hacer cuarentena. Pero bueno, eso depende de la sociedad y de las medidas de cada mandatario. ¿Cómo saben que va a ser corta la pandemia? No, 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 la pandemia no hablan de que sea corta la pandemia, hablan de la recesión, del efecto económico, no de la pandemia. Lo que yo les mencioné recién de los bancos, hablan estrictamente de la recesión económica comparada con la crisis del 2008. No dicen que la pandemia sea corta. Eso no se sabe. La pandemia no es que va a desaparecer de un día para otro y seguramente van a quedar casos y va a seguir habiendo. Puede ser que la contengan y puede ser que la gente aprenda a cuidarse, pero la duración de esto depende más que todo de la gente y depende de los avances tecnológicos y científicos en cuestiones de que haya un mejor plan sanitario, en cuestiones de investigaciones para la vacunación y demás. Y eso no lo podemos ver nosotros porque no somos del área de salud ni somos del área científica y, bueno, eso ya escapa a nuestro conocimiento. Simplemente nos toca leer las noticias y ver cómo avanza la epidemia. ¿Sí? ¿Qué opinas de los dos tweets del pato Donald? No sé a quién te referís. ¿De Donald Trump? No. Y Donald Trump está cayendo en la realidad, es lo que yo creo, porque él al principio subestimó mucho eh, la situación, la trataba como si fuese una gripe menor, pero el tema es que se ha dado cuenta, obviamente, que la cosa es bastante más grave de lo que él piensa y ahora ya está empezando a, como quien dice, asustarse. Y además viendo todos los efectos que se están generando en Nueva York. Eh, Muchos mandatarios han tenido la postura de
de que, bueno, así es la vida, la gente se va a morir, también lo ha dicho Bolsonaro, que es bastante seguidor de sus formas, y son personas que tienden más a mirar la economía que la gente. No es una crítica, porque obviamente ellos tienen distintas ramas políticas y bueno, la gente que lo votó sabe bien a quién vota y por qué lo vota y bueno, eso no lo vamos a cuestionar nosotros. Pero, eh, y tampoco lo vamos a juzgar, por supuesto, no nos incumbe eso. Pero lo que podemos ver nosotros es las consecuencias, que es lo que nos interesa, las consecuencias de que haya para la economía en base a sus accionares. ¿Mm? Estados Unidos es la principal economía mundial, eso lo sabemos, y es muy fuerte, al igual que la economía de China. Son las dos potencias mundiales. Entonces, de acuerdo a las medidas que tomen cada uno de estos mandatarios, van a ser los efectos en la economía global y en todas las economías que dependen de estas dos. Porque, por supuesto, al haber una globalización, todos dependemos de todos. Y sobre todo, los países que están en una situación de emergentes, o aquellos latinoamericanos, o aquellos que son tercermundistas, dependemos de las principales economías. Entonces, todo eso nos va a ir afectando a nosotros, y eso es lo que tenemos que estar pendientes. De las medidas también que tomen la Reserva Federal o el Banco Central chino, cómo afectan a las divisas y cómo nos va a afectar a nosotros a la hora de hacer un análisis o de hacer una proyección de inversiones. Es en lo que nos tenemos que centrar nosotros, sobre todo. Trump yo creo que está tomando conciencia del efecto y por supuesto está tomando las medidas para contenerlo. Porque tampoco es cuestión de que por no paralizar una economía, que obviamente la economía es muy importante, pero también la salud lo es. Y también es importante mantener un sistema sanitario que pueda responder, porque una vez que el sistema sanitario colapsa, ya la situación se hace insostenible y la economía cae igual. Un sistema sanitario colapsado a consecuencia de haber querido cuidar la economía, la termina destruyendo igual a la economía. ¿Por qué? Porque hay que liberar dinero para hacer frente a todos esos gastos. ¿Sí? O sea que hay que tener un punto medio. Yo creo que hay que destinar fondos a la salud y a contener la epidemia, pero también no hay que descuidar la economía y hay que ver de qué forma se la hace funcionar. Porque tampoco es cuestión de paralizar todo para que la gente después se muera de hambre, porque se van a terminar muriendo igual. Hay que encontrar un punto medio para que no se desate esta recesión. Por eso es que los bancos mencionan que va a ser una crisis aguda, pero que va a ser más corta, porque se puede encontrar un punto medio en esta situación. Muy diferentes son a otras crisis que son de otra índole. Hoy salió información de desempleo, no tuvo el impacto esperado en el mercado. ¿Consideras que aún está por venir lo peor para el dólar? Eso pregunta Hidalgo Atoche. Claro, justamente hablábamos de eso. La información que salió del desempleo, que era sin precedentes, la cantidad de personas que pidieron subsidio, la cantidad de personas que perdieron su empleo en estas últimas semanas, y por supuesto el impacto en el nivel de PBI. Ya esto se viene proyectando desde hace tiempo, las caídas en el PBI, y cómo van a afectar a la economía estadounidense. Y las medidas que ha tomado la Reserva Federal para hacer frente a todo esto, que es lo que hace que el dólar esté cayendo. Para apoyar la situación económica, el dólar más castigado va a estar. Así que las proyecciones que tiene el dólar a nivel fundamental, ¿sí?, es una proyección más bajista que alcista. Y si de paso hacemos un breve repaso del gráfico que acabamos de ver desde el punto de vista técnico, vemos que el dólar está en una situación, ahí donde está el marcador, el cursor, vemos que está en una situación de rechazo de una resistencia. Entonces, acá podemos ver, en esta situación, que lo técnico y lo fundamental llegan a una armonía. Que eso es lo que tenemos que nosotros ver para apoyarnos. Que lo técnico y lo fundamental coincidan. Porque si lo técnico me va para arriba y lo fundamental me va hacia abajo, no sirve. Porque ahí como que estoy haciendo tatetí y ver cuál me gusta más. Lo que sirve es la unión para generar un análisis que sea completo y que tenga un respaldo técnico y fundamental. Entonces, desde este punto de vista, se van a tener más consecuencias negativas para el dólar debido a la forma en la que está manejando la Reserva Federal la situación.
No digo que sea mala ni que sea buena la forma, simplemente las políticas que están tomando. Esa es la situación. Después, Erwin dice, ¿por qué el oro se comporta al contrario del dólar? ¿Y en qué casos no se cumple esta relación? El oro se comporta al contrario del dólar porque cotiza en dólares. Mientras más caro sea el dólar, más difícil te va a ser a vos adquirir oro. ¿Sí? Mientras más barato sea el dólar y más accesible sea para vos acceder a dólares, ¿sí? Entonces más fácil te va a ser acceder al oro. ¿Sí? Entonces, si el dólar está bien barato, es decir, que está cayendo, vos vas a tener más capacidad para comprar más oro, entonces lo vas a demandar más y el oro va a subir. Si el dólar está muy caro y te es difícil acceder al dólar, no vas a poder comprar tanto oro. Por eso el dólar sube y el oro cae. Esa relación inversa se da en la mayoría de las materias primas, pero sobre todo en el oro dólar. Por esta situación, porque son precios relativos uno con el otro. ¿En qué casos no se cumple esta relación? Son muy pocos casos y son excepcionales. Son extraños. Se dan muy pocas veces. Yo en todos los años de trading creo que lo debo haber visto 2 veces. Es excepcional. Lo que fue excepcional en el manejo de esta crisis es que el oro no reaccionó como refugio, pero sí el dólar. Es decir, acá la relación no se quebró. Lo que fue extraño fue la caída del oro, siendo que el oro es el primer activo que reacciona como refugio, pero como es una crisis del principal comprador del oro del mundo, entonces por eso el oro se vio afectado a la baja. ¿Se entiende? Esa fue la situación, que fue la situación atípica, pero no se rompió la relación oro-dólar que nos tiene acostumbrados el mercado siempre. No pasó eso. ¿Sí? Dice Cristian, la emisión de la Reserva Federal, ¿cuánto consideras que va a influir? Y justamente lo que decíamos recién, la emisión del dólar y todas las políticas que son laxas, porque obviamente su tasa de interés ha bajado, porque está teniendo políticas con el tema de los bonos, porque está inyectando dinero a la economía, todo esto como consecuencia genera que el dólar se vaya debilitando con el tiempo, porque es el objetivo que pide la Reserva Federal. Todos estos movimientos son para que el dólar sea más accesible para las personas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es reactivar una economía. Mientras el dólar esté más barato, más fácil me es a mí acceder a los dólares y más fácil me es a mí comprar, por ejemplo, acciones, comprar oro o comprar lo que yo quiera. Pero para eso es necesario que el dólar esté barato. ¿Sí? Por eso la Reserva Federal hace lo que hace. Y en consecuencia, entonces podemos decir que podemos esperar para futuro compras en el oro. Por eso el seminario de hoy estamos analizando esta oportunidad de compra desde este punto de vista. A ver, voy leyendo una a una las preguntas porque son varias. Estoy un poco atrasada con la lectura, pero las voy a leer a todas. Después dice Cristian, en la devaluación o caída del dólar. Claro, exactamente lo que decíamos recién. El dólar va a tender a caer. Jimmy dice, ¿y si el dólar cae? ¿Cómo se comporta frente al sol peruano? Acá tenéis que ver exactamente la misma relación. El par, en este caso, es USD-PEN, ¿sí? El dólar contra el sol peruano. Si vos ves que el dólar cae, entonces, ¿quién se va a fortalecer? El sol en relación al dólar. ¿Bien? Pero para eso el dólar tiene que caer bastante. ¿Sí? Con una caída pequeña puede ser que se mantenga, pero si el dólar empieza a caer en el largo plazo, entonces el par va a caer. El par dólar-sol va a caer, ¿por qué? Porque el dólar está cayendo y porque el sol se está fortaleciendo en esa relación. Va a tender hacia la baja la cotización. Uy, se le fue el audio. A ver, ¿ahí me escuchan? A ver, hola, hola. Quiero saber si me escuchan bien ahí.
A mí me figura que el audio está ok. A ver, un momento, por favor. Hola, ¿me No hay escuchan? audio. Sí, ahora sí, perfecto. Sí, se fue por unos minutitos, no me había dado cuenta. Bien, ¿hasta qué parte escucharon? Voy a reiterar lo que... Díganme, Hola, Emilia. Mira, escríbanme por que favor, fue. chicos, no activen los micrófonos porque si no se escucha mal. Escríbanme hasta qué parte escucharon. ¿Mm? ¿Sí? O si quieren reitero la última pregunta que me hicieron. A ver. Que me habían preguntado cuál era el efecto del dólar en relación al oro, de lo último que estaba hablando, lo último que había hecho la Reserva Federal. ¿Mm? Ah, bien, listo. Ahí me dijeron. Bueno, sí, me estaban preguntando en el caso de la correlación inversa, que por qué se daba. ¿Mm? En este caso, la correlación inversa se da porque el oro se paga con dólares. ¿Mm? Entonces, si nosotros tenemos el dólar muy caro, es decir, que está muy arriba, nos es más difícil acceder a los dólares, nos es más difícil comprarlos. ¿Mm? Entonces, no vamos a tener los suficientes dólares para comprar oro. Entonces, en este caso, vamos a ver el dólar fuerte y el oro débil. Si pasa la situación contraria y vemos que el dólar está muy débil, está muy barato, entonces nos va a ser mucho más fácil acceder al dólar. Y como nos es más fácil acceder al dólar, vamos a tener más dólares disponibles para comprar oro o para comprar acciones o cualquier activo que cotice en dólares. De esa naturaleza de precio relativo uno con el otro, ¿sí? Es que se da esta relación inversa. Y esta correlación se rompe muy pocas veces. Les decía que en mi experiencia de varios años de trading, casi 7, lo debo haber visto 2 o 3 veces como mucho, pero no es algo normal. Es una relación que se mantiene firme, ¿sí? Bien firme. Entonces, la Reserva Federal está tomando todas las medidas para bajar la cotización del dólar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque quieren reactivar la economía. Y para eso, todas las políticas que se están tomando de emisión, de expansión de la base monetaria, del dinero circulante, sí, se vuelve. Ahí estoy de vuelta, sí. Está teniendo problemas el audio. Espero que ahí me escuchen mejor. Sí, parece que hay problemas de conexión. Bien, bueno, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, así podemos completar la idea. Bien, les decía entonces que la Reserva Federal sí, está tomando todas las medidas para hacer que el dólar esté más accesible para las personas. Porque mientras más accesible sea, más barato esté, las personas van a poder acceder al dólar y van a poder comprar cosas. ¿Qué cosas? Alimentos, ropa, zapatillas, pagar servicios, comprar celulares, computadoras, lo que sea. ¿Mm? Porque para que una economía funcione, tiene que haber consumo. Si la gente no tiene dinero y no consume, no hay empresas que vendan. ¿Mm? Si yo no tengo dinero
no puedo salir a comprar comida. ¿Mm? Si no compro comida, me lo tiene que dar el Estado o alguien me tiene que ayudar, porque si no me muero de hambre. ¿Mm? Si no tengo plata, no pago impuestos. El Estado no tiene ingresos. Si no tengo dinero, no le compro nada a nadie, las empresas no venden. Entonces la economía se para. ¿Mm? Por eso también esta dicotomía de que no podemos descuidar la economía por cuidar la salud y tampoco podemos descuidar ninguna de las dos cosas, porque tienen que ir las dos de la mano. ¿Sí? Obviamente es dificilísimo hacer eso. Y obviamente no vamos a juzgar a ninguna medida de ningún presidente porque cada uno sabe lo que hace y son especialistas en el tema. El tema es que hay que lograr un equilibrio, porque son las dos cosas necesarias. ¿Sí? Porque si volcamos todos los recursos a la salud y nada a la economía, ¿sí? Se genera una crisis económica que genera muertes por hambre. Si cuidamos solo la economía, la salud colapsa y se muere la gente por salud. Así que no sirve. Hay que encontrar un equilibrio. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, está empezando a reforzar la parte de salud, pero la Reserva Federal está reforzando la economía. O sea que se están tomando medidas en las dos direcciones. Puede ser que nos guste Trump, puede ser que no nos guste, que nos convenza o no nos convenza. Eso ya es cuestión de opiniones de cada uno. Pero lo concreto es que la Reserva Federal está tomando medidas para impulsar la economía, para impulsar el consumo, para que la gente tenga dólares en su bolsillo. Y por eso es que Wall Street también lo toma con ánimo. Por eso es que Wall Street ha subido el día de hoy también. ¿Sí? Porque se están tomando medidas. También se están tomando medidas, en este caso también por el petróleo. Si vemos el precio del petróleo, el día de hoy ha hecho una subida magnífica. Y en este caso, esta subida, que no parece tan significativa, pero de $20 pasar a 28 es muchísimo. Aunque parezca una subida tonta a nivel gráfico, pero a nivel precio representa muchísimo. Es un porcentaje altísimo la subida de hoy. Y esta subida se da porque Trump ha intentado acercar a los mandatarios de Rusia y de Arabia Saudí para llegar a un acuerdo para frenar un poco el exceso de producción del petróleo, porque si no, el precio baja cada vez más y tampoco les conviene a los países productores de petróleo que el precio esté tan bajo, porque pierden dinero. Y el petróleo es la base de muchas economías. Entonces también hay que cuidar eso. Entonces no porque sí se han reunido y han hablado, porque les preocupa que el precio del petróleo esté tan bajo. O sea, se están tomando medidas para que la economía se fortalezca. Porque del precio del petróleo dependen muchas empresas. Y esas empresas contratan a muchas personas. Y si esas empresas quiebran, muchas personas se quedan sin empleo. ¿Sí? O sea, las empresas son necesarias. Que la gente tenga dinero en su bolsillo, tenga trabajo, tenga ingreso, es necesario, porque la economía funciona así. Y si la economía gira, la gente tiene para subsistir y el Estado tiene menos responsabilidades monetarias para tomar. Todo es un equilibrio. Si hay dinero en el Estado, hay dinero para invertir en investigación, en mejorar el sistema de salud, mejorar la seguridad. O sea, para poder mejorar todo es necesario que la gente tenga dinero y que la gente pague impuestos para que el Estado pueda hacerse cargo de las cosas que tiene que hacer. De esa forma funcionan los países. Si hay algo que no ande, entonces ya estamos en un problema. Entonces, se están tomando medidas tanto para que las materias primas suban, las empresas se fortalezcan, den empleo y no haya situaciones de desempleo o de problemas de hambre o de necesidad para los diferentes pueblos de cada país. Y esto Wall Street lo ha celebrado en estos últimos días con estas subidas que ha tenido, el petróleo también lo ha celebrado y el oro también lo ha celebrado porque las medidas de la Reserva Federal alientan la caída del dólar y fortalecen la subida del oro. Y es eso lo que nosotros hemos marcado en nuestro gráfico, tanto en el dólar, como lo vemos acá, como en el oro, que lo vemos acá, y hemos marcado esta zona
de posibles rebotes, donde nosotros vamos a esperar a que se forme una vela, por ejemplo, así. Yo la dibujo roja, pero puede ser verde o roja. Una vela así, ¿sí? De esta forma. Una vela tipo clímax, que es una vela de rechazo, que se puede dar en esta zona o se puede dar acá, en cualquier parte de ese canal que he dibujado ahí. Si nosotros vemos esto, significa que el oro va a caer. Pero si vemos otra vela distinta, por ejemplo, una verde, así, significa que el oro va a subir. Pero debe romper, esa vela verde debe romper esta zona, para que nosotros estemos seguros de que a nivel técnico el oro tiene posibilidades de subir debido a la debilidad del dólar. ¿Bien? O sea que esos son nuestros escenarios técnicos. A esto tenemos que estar atentos nosotros para determinar, desde el punto de vista fundamental, cuáles son los posibles escenarios. ¿Bien? ¿Se entendió todo? Hasta acá lo he explicado, cómo confluye lo técnico y lo fundamental, qué medidas se están tomando, por qué se están tomando, cuál es el objetivo, por qué está esta relación del oro-dólar, cómo influye el tema del coronavirus, cómo impacta en la economía, cómo impacta en el sistema sanitario, en el bolsillo de la gente, en las proyecciones. Todo está unido. Y por eso se ven los diferentes comportamientos en los diferentes activos financieros. ¿Alguien necesita que repita alguna parte que no hayan escuchado, que haya quedado dudas? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Traté de reiterar la parte que justo se quedaron sin audio, la reiteré toda, pero puede ser que haya quedado alguna pregunta. ¿Bien? Bueno, entonces, este es el panorama. Esa es la pregunta que nosotros queríamos responder hoy con este seminario. Las posibilidades de compra para el dólar, que están dadas, ¿sí? Y en ese caso, nosotros tenemos que hacer seguimiento de la parte técnica. Acá Jimmy dice sobre los datos de empleo. Podemos ver el calendario para mañana. Ahí les digo bien el horario. Lo tengo programado acá con el horario de Perú y Colombia. Ya tuvimos datos hoy. Mañana tenemos otros. Ya les digo exacto el horario. A las 7:30, horario de Perú, tenemos las nóminas no agrícolas y tenemos el desempleo. El desempleo es muy importante y ya las previsiones hablan de un aumento de desempleo. La anterior es la 3.5 y se estima que el desempleo va a subir a 3.8. Sumado a los datos que tuvimos hoy que apoyan esta proyección de un aumento del desempleo. Porque tuvimos más de 10 millones de personas que perdieron su empleo y más de 6 millones que solicitaron subsidio por desempleo en estas últimas semanas. O sea, que se aumentó la cantidad de personas sin empleo y aumentó la demanda de subsidios, la tasa de desempleo, ergo, tiene que subir. O sea, ya está dada la proyección. ¿Sí? Y como esto tiende a subir, ¿qué significa? Que la Reserva Federal hará su política más flexible todavía. Porque estas personas que no tienen empleo, de alguna forma hay que financiarlas para que sigan consumiendo. Lo que no hay que permitir es que las personas no tengan ingreso y se frene la producción y el consumo por esto. Por eso el Estado da subsidios, no los da porque sí. ¿Sí? Los da para que la economía se mantenga. Porque una economía sana es una economía que financia. Una economía que está en crisis no puede financiar todas las necesidades del pueblo y menos las necesidades del Estado. ¿Sí? ¿Qué tanto afectará el precio del dólar? Bueno, justamente ese es el efecto. Lo tira hacia abajo. Y el horario 7:30 de la mañana. Acá dice Virgilio, ¿qué recomiendas invertir a mediano plazo? ¿En oro o en petróleo? En los dos. En los dos. Está bien dada la situación para que inviertas en los dos, porque tenemos acuerdos y porque tenemos una proyección bajita del dólar. Así que los dos son muy tentadores
ya que ambos cotizan contra el dólar y son materias primas. Y además, China ya se está empezando a recuperar de la crisis del coronavirus. No es que la hayan erradicado, pero la están teniendo bajo control. Y como China es el principal comprador de materias primas, si China empieza a mejorar, entonces su situación para comprar materias primas va a mejorar, va a aumentar la demanda y por ende va a aumentar el precio. O sea que tenemos todo lo fundamental que nos da la posibilidad de invertir en materias primas. Sobre todo en estas dos que son tan representativas. Pero si las financian van creando una burbuja también. El camino es una recesión segura. Depende. Depende. Si financiamos por financiar porque sí y no creamos producción que lo compense, sí vamos a una burbuja. Pero si la financiación se da acompañada de inversión, aumentada y acompañada de un aumento de la demanda agregada, ¿sí? y de la producción, entonces no se genera porque vas compensando. Obviamente que hay una que es más rápida e inmediata que la otra. No se dan en el mismo tiempo y en la misma sintonía la financiación y la ampliación de la demanda agregada. Son cosas que llevan su tiempo. Pero en una economía como Estados Unidos, que está preparada para eso, es más difícil que se dé. En una economía tercermundista, a lo mejor sí. Porque a lo mejor las condiciones para inversión no están muy motivadas, porque haya una sobrecarga impositiva, porque no haya flexibilidades para invertir, para ser emprendedor. Hay que ver también las políticas que se toman a nivel social. Pero en este caso que estamos hablando de Estados Unidos, es una economía que está preparada para financiar las inversiones. O sea que es más difícil que se haga una burbuja. Puede ser que se dé. Todo depende de cómo se maneje. Por eso no siempre se dirige a una burbuja. Todo depende de la contraparte. Pero está en el gobierno de cada país encaminar para que eso sea efectivo y eficaz. Si lo hacen de una forma que no tenga sentido, la financiación, porque sí, que no te respalda, sí, te lleva a una inflación que también te termina llevando a una recesión de la misma forma. Todo depende de cómo se encare. Y en cuanto a los bonos del tesoro, pregunta John, en mi país, la ministra de Economía comentaba que vendería bonos del tesoro para tener liquidez, obviamente. Eso se dará en todos los gobiernos, ¿verdad? ¿Eso haría que el oro se dispare en estos días o en las próximas semanas? El tema de los bonos también es una política expansiva. Así que también te fomenta la caída del dólar y por ende te fomenta el disparo del oro, ¿sí? Tanto el tema de cómo manejan los bonos, manejan la emisión y manejan la tasa de interés, todo va hacia la misma dirección. Inyectar liquidez, inyectar dinero, ¿sí? Así que todo va de la mano. En el caso de que el valor del dólar baje, pregunta Elizabeth, ¿qué sucederá con las monedas latinoamericanas? Si son lo suficientemente fuertes, se van a fortalecer. Pero también depende de la contraparte, ¿sí? Porque es todo acá de dos. Si es una economía que está sólida, que está estable, entonces la moneda se va a apreciar. Pero si es una moneda que está muy castigada y es una economía que está muy débil, por más que el dólar caiga, va a ser difícil que esa moneda se fortalezca lo suficiente, porque no tiene la fortaleza para compensarlo. ¿Sí? Argentina, por ejemplo, es una economía que vive con problemas de inflación, vive con problemas de miles de cosas. La nafta, por ejemplo, no bajó de precio, siendo que el petróleo llegó casi a $20, porque es una economía inflacionaria. O sea, por más que se destruya todo, Argentina va a seguir igual, porque las medidas acá no se toman como corresponde. O sea, todo depende de la otra economía. ¿Sí? No todos los países funcionan de la misma forma. Tiene que haber un equilibrio. En economía todo es equilibrio. ¿Bien? Tiene que ser manejado de forma eficiente para que la fórmula, digamos, funcione. Así que ese es el tema. Se me fue el tiempo totalmente. Bueno, ya estamos a punto de ir cerrando. Si queda alguna otra preguntita me la hacen. Pero bueno, la idea de este seminario era dar un marco bastante completo de todo lo que tiene que ver con respecto al oro. El oro es una materia prima muy compleja,
desde el punto de vista que tiene muchas variables a analizar para poder efectuar una proyección cercana, digamos, para poder invertir. Principalmente tenemos que estar atentos a qué pasa con el dólar, porque influye directamente en el oro. Tenemos que estar pendientes de qué país lo produce, qué país lo compra y en qué situación estamos. Y además, saber que es un activo de refugio financiero. Es decir, que si estamos en un contexto de incertidumbre económica, va a ser un activo que va a tender a subir y fortalecerse. ¿Sí? Y Erwin hace la pregunta de cómo puede invertir, si le pueden explicar el procedimiento o a través de qué aplicación. Ahí te explico. Para que vos puedas invertir, tenés que tener esta plataforma. En este caso yo uso MetaTrader 4 de New Capital. Y si vos querés probarla, ahora voy a entrar a la página de New Capital. La voy a cargar ahora. Es newcapitalsecurities.com. Acá en esta página vos podés pedir una cuenta demo, que es una cuenta de demostración totalmente gratuita, ¿sí? Para que pruebes y veas cómo funciona. Una vez que la aprendas a manejar y te sientas seguro con tus operaciones en versión de demostración, ahí podés abrir una cuenta real para invertir dinero real. Pero inicialmente yo te recomiendo que primero la aprendas a manejar y aprendas un poco más de este tema para poder hacerlo de una forma segura. Acá está la página y para poder solicitar la cuenta demo, te venís a esta parte que dice solicita la cuenta, completas acá el formulario, le das suscríbete aquí y te va a llegar un mail con usuario y contraseña para que descargues esta plataforma en tu computadora. Si no, la podés buscar en el marketplace de tu celular y también descargarla a la MetaTrader. Y acá está para que se suscriban a los boletines diarios que también distribuye New Capital de forma gratuita de lunes a viernes, porque en estos boletines se analiza el mercado todos los días y se dan señales de inversión gratuitas. Así que pueden empezar a practicar esas señales gratuitas en la plataforma. Y si empiezan a ver que les va bien, más adelante podrán abrir una cuenta real para invertir dinero de verdad. Pero obviamente es necesario que ustedes tengan una práctica de base para que no inviertan a ciegas, digamos, ¿sí? Para que hagan las cosas bien. Y de paso les muestro, acá justo me estaban escribiendo que no tenían audio, les muestro mi fanpage, Emilia Jiménez Trading, que es donde yo hago la mayoría de todas las publicaciones con respecto al trading. Acá estaba publicando lo del oro, para que ustedes tuvieran un gráfico de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Subo noticias, subo mis operaciones, subo opiniones, les pregunto a ustedes qué piensan de los activos. Acá está linkeado el canal de YouTube en la sección de información, tienen mi celular, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp, por donde quieran, se pueden contactar conmigo por cualquier duda que tengan. Pero les recomiendo que tengan el boletín diario, porque ahí yo plasmo mis análisis y New Capital los distribuye de forma gratuita. Así que solicítenlos, soliciten la cuenta demo y comiencen a practicar, porque de la práctica viene la experiencia, por supuesto. Así que les recomiendo que me sigan para que estén pendientes. Bien, bueno, para ir cerrando, quiero comentarles a todos sobre los servicios de trading que yo presto. En este caso tengo 3 cursos de trading disponibles, 2 que son completos y uno que es solo de análisis técnico y estrategia. Los 2 que son completos tienen 2 versiones, puede ser en vivo o puede ser en videos. El contenido es el mismo, como verán son 7 módulos, nociones básicas, análisis técnico, fundamental, sentimiento de mercado, manejo de riesgo, estrategias y prácticas. En los cursos completos, en los 2 se dan los 7 módulos. En este otro se dan solo el módulo 2 de análisis técnico y el módulo 6 de estrategias. El curso que es más corto, es específico para aquellas personas que ya tienen una idea y quieren pulir la estrategia exclusivamente. Este curso dura un mes. En el caso de que hagan el curso completo, dura 3 meses, si lo hacen en vivo, y si lo hacen en video, son 50 horas de video. Bien. En los 3 casos, tienen acceso a material teórico, a ejercicios prácticos,
pueden interactuar con compañeros de estudio, que son generalmente grupos reducidos, pueden ser personalizados, y también tienen acompañamiento y soporte para la resolución de todas las dudas, ¿sí? Ya sea que lo hagan en videos o en vivo, tienen soporte de mi parte para la resolución de todas las preguntas que tengan. Y además está el servicio de señales diarias, que también se puede probar. Pueden solicitar 3 días de señales gratis para ver si el sistema les parece efectivo. En el caso de que les interese, contratan el servicio, y si no, no, porque es una prueba sin compromiso. Las señales pueden ser de Forex, acciones, commodities, futuros, índices y criptomonedas. Y está el servicio de trading en vivo, dirigido a aquellas personas que ya tienen una experiencia bastante interesante, porque son sesiones exclusivas de análisis y de operativa en tiempo real. Se utiliza el método de price action y pueden ustedes solicitar que el trading sea sobre algún activo en específico o el mercado en general. Y además, New Capital les brinda otro tipo de soporte también, que son las inversiones que conocemos nosotros como lo que es el trading, compra, venta de acciones, de commodities, de divisas, pero también pueden hacer compra y venta de bonos, de papeles comerciales, todo lo que es renta fija, fondos de inversión, pueden hacer depósitos a plazo, ¿sí? O sea que ofrece bastantes posibilidades de inversión, y dentro de ellas una es el trading, pero tienen un servicio bastante completo, ¿sí? Y con todo tipo de activos financieros. En el caso de que ustedes deseen asesorarse sobre esto, pueden pedir información a support@newcapital-mediosec.com, y si quieren asesorarse sobre los servicios que yo presto, como los cursos, señales o trading en vivo, me escriben a cualquiera de mis canales de contacto, ya sea el email emijimenez14@gmail.com, mi fanpage, o también tienen ahí publicado mi WhatsApp y me pueden escribir por cualquiera de los medios que ustedes deseen, ¿sí? Este seminario ha sido grabado. Mañana lo voy a estar subiendo a mi canal de YouTube. Así que si se quedaron sin audio, véanlo mañana de nuevo, vean si se perdieron alguna partecita. Eso es lo bueno, que todo queda grabado y todo se sube. Si lo quieren compartir con alguien también, para que le den me gusta, se suscriban a mi canal y demás. Bien, bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido, que hayan tomado nota de todo. Si quedó alguna pregunta, me escriben y lo resolvemos, ¿sí? Gracias por acompañarnos, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos nuevamente la semana que viene con un nuevo seminario. Que estén bien y descansen. Chao, chao.